Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud o excelencia alguna, si hay algo que sea digno de reconocer o de admiración, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, esta es una lectura muy corta para el contenido tan extraordinario, tan poderoso que tiene esta lectura. Y es ahí donde nosotros debemos entender por qué Pablo dijo esto, en qué circunstancia dijo esto. Como ya lo hemos visto, si ustedes lo recuerdan, al inicio del capítulo, Pablo está eh, procurando dar una instrucción hacia una conducta, una actitud que tienen unas hermanas en la iglesia, muy queridas, ¿verdad? Eh, y él está preocupado por eso, porque dice, ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida y todavía reaccionen así? ¿Cómo es posible que a estas alturas de la vida todavía sean imprudentes? ¿Cómo es posible que a estas alturas de la vida estén dando ese ejemplo? ¿Cómo es posible que a estas alturas de la vida todavía no hayan cambiado su forma de ser? Hay un patrón en las escrituras que les da credibilidad y es que cuentan las cosas como son. Casi siempre procuraríamos contar las cosas que no son, o ocultaríamos las cosas que no son tan buenas. Pero en la escritura queda todo, o quedó todo, como cuando leemos la genealogía de Jesús, ¿verdad? Judá engendró de Tamar. Dice, ¿por qué colocaron eso? Bueno, pues fue una fornicación, fue un pecado, cosas que a veces no entendemos. Y luego en esa época sí era autorizado ir a donde las rameras, o cuando David mata a Urías y por quitarle a su mujer y queda en toda la historia, en la genealogía. Y el rey David engendró a Salomón, de la que era mujer de Urías. ¡Wow! Creo que cada vez que se lee ese texto, David se revuelca en la tumba. No, no hablen eso de mí, no hablen de mis fallas, de mis actitudes, no, no, no hablen de... No todo fue malo, pero la escritura tiene esa connotación para reconocer que los seres humanos estamos en una constante misión de mejorarnos a nosotros mismos, de expresarnos a nosotros mismos. Y es básicamente lo que Pablo quiere en este texto bíblico. Este texto bíblico debería ser uno de los que pegáramos en la pared, que los que puedan lo impriman y lo peguen en la pared, o lo peguemos en la pared, o lo peguemos en la mente. Bueno, el objetivo es pegarlo en la mente,
pero mientras lo pegamos en la mente, lo podemos grabar con nuestra voz en el teléfono, en un audio para escucharlo y lo escribimos en la pared para que no los aprendamos de memoria. Porque esta sería una de las primeras herramientas que vamos a utilizar cuando estemos orientando a alguien en algún momento. ¿Por qué? Porque nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Si en la mañana nos levantamos y automáticamente nosotros conscientemente trazamos el curso de acción de nuestros pensamientos, la probabilidad de que ese día suceda lo que decidimos pensar y tener la actitud que decidimos sea la ideal. Cuando nos levantamos y nos ponemos a echar globitos ahí en la cama y dejamos la mente suelta, de pronto terminamos acordándonos de que todo está difícil, que todavía no hemos podido, que si será que voy a cambiar, que si será que la economía va a mejorar. Y si seguimos pensando en eso, ese pensamiento se conecta con los sentimientos automáticamente. Y al ratico ya estamos bajos de nota. Y dependiendo de la forma en que estemos acostumbrados a reaccionar, vamos a estar propensos a eso. Si estoy propenso a ser irritable, voy a estar irritado. Si estoy propenso a estar callado, voy a estar callado y voy a estar meditabundo. Ese es un ser humano, fisiológicamente, y no lo vamos a poder cambiar, así sea consagradito. Puedo estar en el mejor momento, pero si hay algo que sucede que no logro controlar o que no es como yo quiero o simplemente me sorprende, vuelve y vuelvo a ser el mismo, el mismo. Puedo ser brusco, puedo ser irrespetuoso, imprudente, puedo todo lo que cada uno de nosotros es. Y eso no es ni bueno ni malo. Es que así somos. Así somos los seres humanos. Ayer me preguntaba a una niña, Gio, el ADN, en el ADN del hombre está el mal constantemente. ¿Por qué es que nos queremos? Estoy triste de ver la humanidad, cómo se mata y cómo se destruye. Y llegó a mi mente una idea, y es que efectivamente esa es la oportunidad que tenemos de ejercitar en nosotros el árbol del bien. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos de no ser vencidos de lo malo, sino de vencer con el bien el mal. Ese es el cometido de la historia de la humanidad. Desde que el hombre existe, el hombre empezó levantándose con el pie izquierdo. Siempre será así. Siempre se nos van a ir las luces en algún momento. Pero la mejor forma de trascender esto es colocando la atención en eso que yo quiero mejorar. Muchas veces, y la mayoría de ustedes escucharon en algún momento sobre los ratones que nosotros tenemos. Es decir, esa programación, ese condicionamiento que tenemos los seres humanos y que nos conoce nuestra familia en la casa. Oye, pero baja los guantes. Oye, pero cambia la actitud. Oye, pero... Y no debemos desistir. Yo sé que es un reto. Cada mañana ya hemos avanzado, pero todavía nos falta. Todavía los pensamientos vienen y rondean nuestra mente, las emociones, los sentimientos, las sensaciones. Y es ahí donde nosotros debemos tener la atención puesta, estar presentes en ese objetivo. Cuando leemos este texto, es muy importante que tengamos en cuenta el contenido tan poderoso que tiene esta escritura. Salomón escribió hace muchos años muchos textos sobre la estructura del pensamiento. Él dijo, si tienes muchas cosas valiosas,
Si tú valoras muchas cosas, sobre todas las cosas que tú valores, valora y protege tus pensamientos y protege tu mente. Alguna versión dice mente y alguna versión dice pensamiento. Porque estos determinan el rumbo de tu vida. ¡Wow! Increíble que eso se haya escrito hace más de 3000 años, ¿verdad? Que alguien nos haya escrito antes de que salieran los libros de psicología, antes de que salieran los libros de terapias, de neurociencias, de todo lo que hoy tenemos, ya la escritura se había anticipado a mostrarnos cómo somos los seres humanos. Incluso después se descubrió algo que se llama la psicosomatización, que significa cuando lo no espiritual afecta lo material, o cuando lo espiritual afecta lo material, cuando los pensamientos y las creencias enferman el cuerpo. Y según las grandes estadísticas de las mejores instituciones educativas y de salud, le adjudican a que hasta un 80% de las enfermedades que sufre Occidente, en especial Occidente, por los impositivos y la forma de vida que tenemos, obedece a enfermedades psicosomáticas. Por eso Salomón lo dijo, cuando no hay esperanza, las personas se desmotivan, así está escrito en Proverbios, eh, la tristeza enferma el cuerpo, así lo dice, y nos quedamos sorprendidos. De pronto a veces hoy cuando hablamos de estos temas las personas piensan que nos estamos saliendo de la hoja de ruta. No, lo que pasa era que no nos habíamos dado cuenta que así estaba escrito, que esa es la forma en que opera nuestro sistema. Entonces, Pablo, entendiendo todas estas cosas y queriendo organizar una comunidad, se encontraba con circunstancias. Y lo que me parece curioso es que Pablo da esta instrucción que acabamos de leer, regocijaos en el Señor siempre. La pregunta es, pero ¿esto cómo está? ¿Esto qué tipo de conversación es? Regocijaos en el Señor. Regocijaos es alegría o gozo. Regocijaos. Pero él hace un énfasis. Otra vez digo, regocijaos. Sí, pero ¿y esto qué es? ¿Por qué esta insistencia de Pablo? Siempre que algo se escribe dos veces, o como lo hacía Jesús, que lo repetía con énfasis, de cierto os digo, es porque tiene una gran importancia. Es lo que se llama hacer un sobreénfasis. Pablo está diciendo una instrucción, casi una orden. Estén alegres, estén alegres. Pero alguien se preguntaría, pero ¿por qué lo dice así? Sencillo, porque él sabía que yo puedo elegir estar alegre o no. Wow, ¿cómo así? Así es. Yo puedo elegir cada mañana decidir mi actitud. Yo lo puedo decidir. Para eso, pues debería hacer varias cosas que ya las hemos dicho acá y que están ahí. La primera, pues ser consciente del día anterior o como hábito, que apenas me despierte, yo mismo voy a estar consciente y atento a orar, a escuchar la melodía que me gusta, la que me sube el ánimo, ¿verdad? A leer el salmo que me gusta, que me llena de fe, a recordar los momentos que Dios me ha ayudado para que yo le genere a mi mente las condiciones favorables. Y por supuesto, hacer la gratitud, que es tan poderosa, porque con la gratitud lo que hacemos es generar una sensación de que estamos completos, de que estamos satisfechos y plenos. Es lo que suele decir. Cuando nosotros leemos las escrituras, ahí hay instrucciones, pero nosotros no sabíamos exactamente qué efectos causaba en nosotros cuando Jesús dijo, por nada estáis afanosos o hagan. Ahora, cuando las religiones se dieron cuenta que las personas se podían programar, entonces se inventaron los rosarios. Entonces usted veían a las personas
repitiendo y con un dedito contando las. Eso es una reprogramación. Por eso sacar a alguien de esa reprogramación es tan difícil, porque lo que estaban haciendo es con la repetición y la repetición, más con el dedito. El pulgar es la forma en que hoy se mueven los teléfonos y con lo que se mueven los ábacos y los modelos de aprendizaje, pues estaban programando a la humanidad para una religión y una creencia. Es algo muy poderoso. Por eso es tan difícil olvidar eso. Así que es lo mismo que Pablo está haciendo aquí en este momento. Entonces él dice, ustedes deben elegir estar alegres. Y empieza una cantidad de instrucciones que son maravillosas. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es como si Pablo quisiera decir, estén siempre en una actitud agradable. No sean, perdónenme, lo digo así, carepuño, o vinagreta, o limoncillo. ¿Cómo así? Digo, sí, pues si ustedes mismos, y quiero decirles algo, mire, el hecho de que una persona ande así con los hombros hacia abajo o así, el cerebro lo identifica como una forma de desmotivación. Así que lo que Pablo está diciendo es mantengan firmes y con una buena actitud. El solo hecho de mantenerme en una postura y en una inclinación hacia mi forma de portarme bien, mi actitud cambia automáticamente. Automáticamente cambia. Esto lo digo porque yo tengo algunas personitas con las que cuando empecé no me miraban en mis ejercicios, eran allá agachaditas y está comprobado que el solo hecho que mi actitud y mi disposición las dirija de la manera correcta, genera en mí una actitud correcta. Ahí está escrito. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que siempre esté dispuesto a ser luz. Vuestra gentileza, buenos días, ¿cómo está? ¿Cierto? Siempre propositivo, siempre alegre, siempre buscando que las personas encuentren en mí una oportunidad de crecer y no como lo vi en una película, La Forja. O sea, sé una fuente y no un desagüe. No seas un desagüe emocional, no seas alguien que succiona, sea alguien que aporta, que brinda, que contribuye, alguien que siempre las personas dicen, chévere, me gusta, hasta te llaman y, ay, ¿cuándo será que hablo con Víctor o con María Eugenia o con Ricardo? Porque uno siente que le suma, esa persona tiene algo y es tal vez quizás no el conocimiento, sino esto que Pablo está diciendo, vuestra gentileza sea conocida de los hombres. Y Pablo termina colocando un saludo que en el siglo primero era muy particular, que era eh, el Señor viene pronto. Era como decir Maranata, Cristo viene, era un saludo cristiano. Cuando los estaban persiguiendo y era difícil y no tenían cómo estar motivados, entonces ellos se saludaban Maranata, Cristo viene pronto. Entonces, es increíble que esto haya quedado escrito de esta manera, Maranata. Es decir, el Señor viene pronto, como dando un aliciente. Ahora, tengan en cuenta que estos libros, cuando se escribieron, estas historias, no es como ahora. No es como ahorita que estamos ahorita quizás algunos cómodos, todos ricos, tomando cafecito, no sé, una vida tranquila. Era muy distinto a ser cristiano a cuando se escribió esto. No eran muy queridos, las persecuciones existían, no eran muy populares. Así que hay que entender todo ese contexto. Los judíos odiaban a los cristianos, los perseguían. Y Roma hubo momentos en que fue tolerante, pero casi siempre también mantuvo una persecución hacia los cristianos. Temblaba, había un terremoto, sucedía una peste y de una vez le echaban la culpa a los cristianos. Entonces la presión emocional, las condiciones de miedo y como si pertenecieran a una guerrilla escondiéndose por ahí, no era la misma actitud emocional. Por eso quizás a veces si al no decir, al no saber esto que les estoy diciendo, pues uno lee ese texto ahí como tan chévere. No, es que tenían una condición, un entorno, un contexto social que les ejercía demasiada presión. Era muy difícil. No eran tan queridos. No es que todo el mundo los quisiera para trabajar. Eran juzgados y sometidos incluso a muerte en algunos momentos. Cuando leemos esa otra parte, nos damos cuenta porque Pablo les está diciendo ánimo.
No es como nosotros ahorita que estamos desmotivados por cosas pequeñas. No, en esa época era la integridad física de la vida personal, de los hijos, o cuando Roma le daba el capricho y decía, en el Imperio Romano no hay cristianos, se tienen que ir todos, o se tienen que ir todos los judíos. Eso era muy tradicional cuando se levantaba uno de esos locos emperadores, que eran un poco de muchachos a veces, llenos de emociones y llenos de falta pues, de sabiduría y de liderazgo. Entonces, sigue diciendo, el Señor está cerca, pero empieza Pablo a decir, por nada estéis afanosos. ¡Wow! Pero esto ¿cómo se resuelve? Por nada estéis afanosos. Es una pregunta que alguien puede hacer, decir, y si vamos a visitar a un amigo, a su casa, y entonces él lo vamos a encontrar ahí estresado. eh, Incluso hay que saber, yo quiero contarles que hace un tiempo, un vecino nuestro eh, tenía un hijo y lo quería mucho, era su único hijo, un varón. Y el chico le gustaba salir los viernes a echarse sus tequilas y su rumbiadita. Y un día el chico salió y lo mataron, le quitaron la vida a ese chico. Este padre entró en una situación tan compleja de depresión, ¿no? En unos capítulos tan tremendos, que la esposa nos dijo que si podíamos ir, o no, no recuerdo cómo llegamos allá a esa casa, cuál fue el canal. Y yo invité a un amigo que tocaba la guitarra, Omar. Y cuando llegamos a su casa, estaba sentado en una silla, así, como acurrucado, no sé si ese sea el término, así, en cuclillas, pero eh, en ese proceso, mm, temblando, lleno de miedo. Y no había mucho que hacer ahí. Nos pusimos a cantar, lo saludamos, oramos por él, ¿no? Él no podía mantenerse, o sea, él no lograba estar. Y empezamos a cantar. Toda esa afinidad, como el mecánico, ese mecánico que lleva como 25 años, que le llevan el carro arao y él le dice, préndalo. Y él va y se pone su oído y dice, ah, es una válvula. Y porque ya ha venido conociendo a la humanidad, perdón, a los carros. Por eso estamos en los procesos de repetir esto tantas veces, para que nosotros realmente podamos aprender y tener una técnica para saber qué hacer en cada momento. Hay momentos en los que incluso uno solamente puede escuchar a alguien, escucharlo, ¿cómo estás? Y si empieza a hablar, uno se calla el piquito, déjalo que hable. Y habla, y la persona se va desahogando. Y en el momento vamos nosotros aprendiendo a acentuar para que esa persona pueda. Y en un momento yo estaba diciendo, gracias, gracias, estoy bien. ¿Y qué hiciste? No, solo lo escuché. Bueno, oré. Bueno, además le di un par de palabras que acentuaron lo que ella dijo. Así que empezamos a cantar esa noche. Y esa es lo que se llamaría una musicoterapia. Por eso es tan importante recomendarle a las personas que tengan sus dos o tres melodías que les gustan, porque esas melodías conectan y nos ayudan a estar bien. Yo tengo la mía. Yo tengo una que cuando siento que estoy bajo de nota la escucho y empiezo a cantarla y termino brincando y gritando en voz alta, y cuando me doy cuenta, quité la atención de donde la tenía. Quiero que recuerden eso. Es importante quitar la atención de lo que nos aflige, para nosotros o para esa persona. Hay que distraerla, hay que llevarla a otro lado, a que ponga la atención en lo bueno. ¡Ay, qué bueno! Por ejemplo, si allá en la pared un diploma, le dicen, ve, y tú te graduaste de ingeniero. Es un poco de sabiduría, hermanos. Y entonces lo sacamos de aquí, lo trasladamos allá. Ah, sí, yo me gradué. Y la persona vuelve a recordar cosas buenas, vuelve a recordar cosas que están bien. Algo que es simple, pero que si no lo sabemos, y pero que si lo vamos entendiendo, por eso estos audios, y ahora que personalmente yo he vuelto a repetir los audios,
por ejemplo, los que se han repetido estos días, personalmente me he dado cuenta que Dios nos usa. Porque esos audios, algunos que los hice yo, cuando yo los vuelvo a escuchar, yo recibo el mensaje. Yo digo, wow, esto me llegó. Aunque lo hice hace 2 o 3 años, quizás en el momento, por la concentración o estar consciente de lo que se quiere hacer, no alcanzamos a entender qué estamos plasmando ahí, ni cómo Dios nos está usando. Cuando pasa el tiempo y yo vuelvo a escuchar esos audios de 2 o 3 años, no suceden todos, pero hay unos que me llegan y digo, wow, esto tiene sentido. Y hasta me emociono y digo, Dios, estos audios ahí guardados, represados, las personas no saben cómo manejar esto. Y nosotros con toda esta información y este conocimiento en esos canales. Por eso es tan importante los procesos de la repetición, para que nosotros vayamos entrenándonos, para que podamos orientar a muchas personas que están en este momento pidiendo que alguien, incluso no importa si son cristianos o no, todos están en este proceso. Entonces, ¿cómo no estar afanoso? Pues una forma de no estar afanoso es recordar de cuántas has salido. Entonces, no se acuerda, uy, cuando estuve en esta, pero Dios me ayudó. Por eso Israel tiene unos modelos muy tremendos. Dice, acordaos de vuestros padres y preguntarle a vuestro padre qué fue lo que pasó. Lo han leído. Entonces dice, no, nosotros éramos esclavos, pero Dios con poder nos liberó, pasamos el mar, duramos protegidos por Él. El hecho de volver nuevamente a recordar eso hace que se genere una esperanza de que ya hemos salido y que vamos a seguir saliendo de todas las cosas. No estar afanosos, esa ansiedad. La ansiedad se da casi siempre porque estamos pensando que mañana algo no va a estar bien, es un exceso de futuro, es un miedo anticipado. Una de las cosas que genera más miedo es la incertidumbre. Por eso es tan importante la fe, porque con la fe yo estoy empotrado en el presente. Yo creo, yo sé que Dios es bueno y además nosotros salimos. La acción cura el miedo y detrás está el premio. A veces estamos llenos de miedo y tenemos que salir a movernos, a tocar esa puerta para que nosotros podamos ejercer dentro de nosotros una actividad que reemplaza ese no estar afanado. O sea, ¿qué es lo diferente a estar afanado? Pues estar enfocado y estar tranquilo, algo que hoy en día ustedes saben que se ha convertido en el desafío de la humanidad. Entonces, qué bueno que esto que lo hemos visto, que ya lo han enseñado aquí, porque creo que fue Jane que una vez también enseñó sobre esto, este sea uno de esos capítulos que voluntariamente lo leemos, lo repasamos, lo volvemos a rumiar, pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Que lo tengamos claro, porque es demasiado contenido y a veces decimos, bueno, ¿y cómo hago yo para ayudar a alguien? Este texto, primero, ¿cómo me ayudo yo mismo? Este texto está diseñado para eso, para entenderlo, para sentarnos con alguien y decirle, bueno, mira, como dice esto, a mí personalmente me ha servido hacerlo de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces sigue diciendo eh, que estar afanoso, más bien mis peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Por qué? Porque es lo que me está diciendo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. O el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces está diciendo, no pienses que es en tus fuerzas que se van a resolver estas cosas. Estás afanoso porque estás pensando en tu pasado, en tus miedos, en tus recursos, pero para eso está Dios. Ora a Dios, confía en Dios. Yo anoche, ayer fue un día de mucha reflexión para mí y en la noche me, me puse a orar un rato y le decía yo a Dios como que lo necesitaba. Le dije, Dios, te necesito porque no es tan cierto que yo sepa tanto, no es tan cierto que yo sepa cómo conducir las cosas.
A veces no sé, a veces no sé cuál es tu voluntad. No sé, ayúdame a entender para no equivocarme y no cometer errores. Se lo decía yo a Dios anoche en mi oración. A eso se refiere. Pero si yo me quedo pensando en que no voy a poder y que no va a hacer, voy a derrumbarme. Señor, yo tengo a alguien. Es cierto que yo tal vez no sé. Es cierto que a veces me falta. Es cierto que a veces no puedo. Pero sí sé de alguien que sí sabe, que sí puede. Y ese es el Dios en el que yo tengo y en el que puedo confiar para saber cómo actuar y entender que en esa oración que estamos elevando, aunque no viene una voz por allá, como algunos que dicen el Señor me habló, Él sí nos habla a través de la propia palabra que ya tenemos y nuestra propia sabiduría y nuestras propias experiencias. Por eso es tan importante tener hábitos personales de oración. No perdamos el hábito, porque somos muy tendientes a perder el hábito de orar, más en una comunidad como la nuestra, donde la libertad se predica como una forma de vida, ¿verdad? Miren esta enseñanza tan impresionante que está acá, ¿verdad? Esas peticiones puestas delante de Dios con oración y ruego, pero también termina diciendo con acción de gracias, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir que con acción de gracias? Eh, eh, no es que a veces de pronto debemos reconocer que todo está en la soberanía de Dios. Todo, absolutamente todo sucede en la soberanía de Dios. No es que Dios esté lejos de todas las actividades, ¿verdad? Cuando Caín mató a Abel, Dios estaba lejos, ¿no? Incluso eso sucedió dentro de la soberanía de Dios. Todo, el bien y el mal, sucede dentro de la soberanía de Dios. No hay nada que no suceda en la soberanía de Dios. Por eso Salomón lo expresa en el día de la prosperidad. Goza y disfruta, porque también llegará la adversidad y todo está en la mano de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente la gratitud se nos convierte en una forma de generar un curso de acción sobre el pensamiento. Cada mañana apenas, y esa puede ser una forma en que uno se programe. Uno determina, apenas me despierte, o sea, empiezo con gratitud. De una vez yo ya tengo una indicación, una instrucción a la mente. Entonces yo lo hago. Esto lo hago yo, se los cuento. Yo apenas me despierto, hago como un balance y siento esa cobijita toda rica y ese bienestar. Entonces yo empiezo, gracias, gracias. Y empiezo a hacer ese listado. Gracias, gracias por esta comodidad, gracias por este confort, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por Muchito, gracias por mi familia, gracias por mi mamá, gracias por ustedes, gracias, gracias porque puedo trabajar, gracias, gracias. Y automáticamente empiezo a generar un motor, ¿sí? Se enciende ese motor de la gratitud y empezamos a generar una condición. Seguramente me pudiésemos ser un poco más precisos. Estaba analizando eso sobre gracias por la enfermedad. Bueno, puede que sí, sea una forma de decirlo, pero qué día me puse a analizar eso y dice, bueno, más bien gracias porque todo está en tu soberanía y nada se te escapa, pero para quitarle fuerza a esa programación, lo analizaba, decía, no, creo que debemos ser un poco más precisos, ¿no? Gracias porque aún esta enfermedad está en tu soberanía, está en tu control. No gracias porque la tengamos, porque puede ser una afirmación que no nos ayuda mentalmente. Pero lo analizaba porque pues así me enseñaron a mí también. Cuando leemos este texto, que demos gracias por todo. Entonces yo, no, hay cosas en las que definitivamente no van en la línea de lo que es la bendición de Dios. Entonces, Dios, gracias porque no hay nada que pase en este mundo que no esté en tu soberanía. Y vamos precisando un poco el lenguaje. Todo esto lo digo porque como todos eh, eh, venimos programados con el modelo tradicional y entonces estamos desaprendiendo, poco a poco vamos a ir construyendo.
una forma distinta, más precisa, como es el eslogan de Generación Cristo, más exactamente, ¿cierto? Siempre agradezco a Dios por la comunidad donde nací, donde me formaron. He ido actualizando algunas cosas. Ayer que estábamos hablando con mis hijos en una conversación y ellos decían, no, pues yo he notado muchos cambios en casa. Dijo, claro, yo he logrado tener una transformación desde que empezamos en Generación Cristo. También he sido beneficiado de este mensaje, de entender que el cristianismo debe obedecer es a una forma de vida y no a una forma de información. Es decir, saber cosas en la mente, desde la parte cognitiva, pero las emociones no las controlo, ni controlo mis hábitos. Entonces, por eso Pablo lo escribe a Tesalónica, todo vuestro ser, espíritu, emociones y cuerpo estén guardadas para el Señor. Dice alma, pero más precisamente son emociones. Entonces, qué maravilloso entender que estas escrituras están acá para ayudarnos a conducirnos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si ustedes buscan en varias versiones este texto, el 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, van a se dar cuenta que ahí está la mente, ahí están los pensamientos y están los sentimientos. Y me parece maravilloso para quienes están leyendo el libro Enciende tu mente. Lo único que estamos haciendo es entender por qué quedó esto escrito y qué efecto causa para que podamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y un día podamos orientar a alguien en esa forma. Porque casi siempre la cultura que tenemos es orar. Yo he estado en casos con personas que están en un episodio de estrés o una crisis y no oramos, pero no escucharon la oración, ni se conectaron con la oración porque no pueden en ese momento. Y la oración no es como nos enseñaron, así como ustedes recuerdan que metían un aparatico aquí y le echaban agua bendita a uno a ver si esa acción generaba algo en nosotros. No, no es tan cierto. No es así que funcionan las cosas. Tiene que haber una conciencia para que ese mensaje pueda actuar en nosotros. ¿Cuánto quisiera que esto se lo enseñáramos a todos los niños en los colegios? Esto que estamos hablando acá, para enseñarles a los chicos desde niños a aprender a autorregularse. Seguimos entonces con esto, mire. Es que, pero aquí viene una pregunta que yo quiero que ustedes la analicen muy bien, porque está la parte misticista, el misticismo, y está la parte de la ciencia. Entonces uno se pregunta, pero ven, a mí me hubiese gustado que ese texto que está ahí dice que Dios me va a dar el trabajo, o me va a dar la plata para pagar la deuda, o me va a arreglar el matrimonio. Es lo que uno pensaría. Al cristiano le gusta que Dios le resuelva las cosas, ¿verdad? Pero no dice eso. Dice que me va a mantener en paz. Pero además, si ustedes leen algo, hay una versión que dice, que me encanta este texto, que lo he leído en todas las versiones, dice que la paz de Dios hará guardia en vuestros pensamientos, en vuestra mente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pero entonces cuando yo hago, escuchen por favor, si yo hago esto, entonces Dios viene, se preguntaría a alguien, es como, si por hacer esto, entonces Dios viene. Dice, no, por hacerlo ya está, es distinto, es un principio de ley. Despacio, Gio, porque no lo estoy entendiendo. Sí, sé que no es tan fácil. Es que tú te acuestas en la mañana, das gracias a Dios porque sabes que la misericordia de Dios mañana va a estar y tú a las 5 de la mañana no estás orado preocupando, Señor, que salga el sol hoy, que salga el sol hoy. No, tú sabes que el sol va a salir. Eso es lo que significa misericordia. Acciones del corazón. Entonces, cuando Dios me dice, si tú haces esto, ya tienes un resultado. No es que Dios venga porque yo lo haga, es que Él está porque ya lo hice. Es importante que eso lo tengamos en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo, como cuando le dijo al pueblo de Israel, y si ustedes guardan todos estos mandamientos, yo estaré con ustedes. ¿Cómo así? O sea, que Dios dice, si tú haces, yo hago. No, si tú haces, cosecharás. Todo lo que tú siembres, segarás. Y vamos rompiendo un poco la dependencia del misticismo y entender que ni el diablo es el culpable de lo malo que te pasa, ni Dios va a venir a resolverte tus problemas, sino que Él te dejó a ti
las tierrita, el palustre y la semilla y el agüita. Mijito, junte la semilla con la tierrita, abra el huequito con el palustre, meta la semilla y échele agüita, porque yo ya coloqué una ley de bendición en eso. Eso, si se hace eso, es imposible que no brote la matica a menos que la matica tenga gorgojo. Son principios que ya están establecidos y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Y si se lo ponemos más asequible a una persona, porque uno suele pensar, pero ¿a qué hora va a venir Dios dentro de mí? No, es que Él no va a venir porque ya Él está. Es que Dios nunca ha estado lejos de nosotros. Es que si estás vivo es porque la vida es la expresión de que Dios nos habita. Que Job lo expresó muy bien. Nos quitas el hálito o la respiración y el alma y morimos. No es que tengamos la mejor forma de decirle a un ateo que Dios existe, es mírese en un espejo y explíqueme por qué vive usted, quién sostiene su vida. ¿Que usted puede hacer que salga uña o pelo? No. Ah, entonces, el día que usted pueda explicar eso, ese día le creo que no exista Dios, pero tú no sabes ni de dónde vienes, ni cómo funciona tu cerebro, ni cómo crecen los huesos en el vientre, entonces tú no tienes autoridad. Si tú pudieses explicarme todo eso, yo te entendería, pero no es así, no es de esa manera. Así que este mensaje, esta conversación, es una conversación muy poderosa que traspasa las escuelas de pensamiento, las escuelas de psicología y las escuelas de psiquiatría. Estamos hablando en que Dios mismo se ha reflejado en la humanidad y la humanidad, como lo veíamos ayer, está necesitando para este contexto otro tipo de liderazgo, otro tipo de herramientas, otro tipo de circunstancias. Aquí hay amigos con los que yo he charlado que me dicen, yo no, pues es que yo oro, es que yo hago el ejercicio, pero no sé, a pesar de hacer que se no logro ver el resultado, porque recuerden que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él dijo algo. Quiero que lo recuerden muy bien. En el principio creó Dios los cielos y creó la tierra. ¿Recuerdan? ¿Verdad? Tierra es el sinónimo de Adán. Escuchen. O sea, entonces, los cielos son la mente y los pensamientos. La ciencia dice, ¿cómo vemos los pensamientos? No los pueden ver porque es algo increíble. No se pueden almacenar ni contener. Lo que sucede en la mente es como si fuera el tercer cielo, ¿verdad? Pero está el cerebro y el cuerpo, eso es tierra. Mente y pensamientos, eso es cielo. Tierra, cerebro, masa y cuerpo. Lo curioso es que cuando Dios ya termina la obra, le dice a Adán, sojuzga tú la tierra. ¡Wow! Después de pensar tanto, porque estos textos yo los cojo y los leo hacia arriba, hacia abajo, los repaso, los miro, para tratar de entender por qué es que somos así, porque hasta que un día, dije, Dios, esto es increíble. Cuando se trata tú no me dijiste que yo sojuzgara el cielo, tú me dices que yo sojuzgue la mente, el cuerpo, el cerebro y el cuerpo, que es la materia. Por eso le dijo a Adán, sojuzga la tierra. Wow, ¿cuál tierra? Pues tierra, el contexto, y tú que eres tierra, tú, Adán, debes regularte. Así que nosotros regulándonos desde lo material podemos gobernar lo espiritual. Eso todavía me voló más la cabeza. Nos dejó esa facultad tan poderosa de que si entrenamos nuestro cerebro y lo que somos, afectamos la espiritualidad. Y así está sucediendo hoy aquí. Si nosotros como humanos decidimos transformar nuestra vida y el entorno, el reino de los cielos se instaurará en las familias. Y la gente dirá, ¿y por qué es que viven así? Porque está el reino de los cielos. Pero eso lo tienen que hacer humanos, gente de carne y hueso. No, no son los ángeles llamados a cambiar este mundo de dolor por un mundo de paz, como dice una melodía. Vamos a dejar hasta aquí. Señor, te damos gracias por este mensaje hoy para la vida. Permite que tu palabra halle cabida en nuestros corazones. Sé que es otra forma de entender la escritura, es otra forma de ver cómo operan las cosas, pero creo que ya lo hemos colocado en práctica en nuestra vida y podemos seguir aplicándolo primero para nosotros y para ayudar a otras personas. Te damos gracias. Amén y amén.